Hay lugares en el mundo que parecen existir fuera del tiempo. Lugares donde la naturaleza manda, donde las reglas son distintas y donde si tienes suerte te das cuenta de lo insignificante que eres. Este es uno de ellos. El Orinoco no es solo un río, es un universo en sí mismo. Un territorio salvaje, indomable, donde cada recodo esconde algo que no esperabas. En este lugar la historia no está en los libros, sino en las palabras de quienes han vivido en este paisaje durante siglos. En este viaje vamos a ver delfines rosados en ríos oscuros, recorrer sabanas infinitas y navegar hasta un punto donde los mapas dejan de importar. Pasaremos por el Tuparro, donde Humboldt creyó encontrar la octava maravilla del mundo, y llegaremos a los cerros de Mavecure, que parecen sacados de otro planeta. Este es un viaje al corazón de lo que significa estar vivos, un recordatorio de que aún quedan rincones donde el mundo sigue siendo salvaje, misterioso y sobre todo, real. Bienvenidos. Hoy el objetivo, visitar el Parque del Tuparro, subir el Cerro Guaíbo y ver los raudales de Maipurés, además de ver cómo desemboca el río Tuparro en el río Orinoco. El viaje río arriba comienza al amanecer. El Parque Nacional El Tuparro nos recibe con una sinfonía de aves. Al adentrarnos, el paisaje cambia de forma. Las sabanas se funden con bosques de galería y las formaciones rocosas parecen murallas levantadas por dioses antiguos. Los rápidos del río Tuparro, aquí sobre el escudo guayanés. Por su geografía se forman unas playas a lo largo de los ríos, y aquí principalmente en la desembocadura del Tuparro sobre el Orinoco se forma esta playita, pero es muy peligrosa. Se llaman los rápidos del río Tuparro, así que este es el punto más alejado al que puedo llegar antes de que me lleven esos rápidos. Estamos andando en esta embarcación que nos ha ido llevando por todos los ríos que alimentan el Orinoco, pues no todos, pero digamos los principales. Ahora el plan es seguir subiendo por este río Tuparro a entrar al Parque Nacional y caminar por algunas de sus reservas. Pero primero vamos a refrescarnos porque hace muchísimo calor. Aquí en el Orinoco muy caliente el bichado. Vamos. Estamos caminando por la isla Guaíbo en Venezuela, a orillas del río Orinoco. La isla Guaíbo también se le conoce como la isla Pedro Camejo. Aquí ya estamos llegando a la base del cerro. Nos va a dar las panorámicas sobre el río Orinoco. Esta isla se forma por la partición del río en un punto que le pertenece principalmente a Venezuela. Desde este cerro se alcanza a ver el Parque Nacional del Tuparro, al otro lado del río Orinoco, que se ve allá. Podemos ver la transición de sabana a selva, en sentido que en este punto empieza a cambiar la vegetación, empieza a cambiar el paisaje, la geografía, y los llanos colombianos empiezan a aproximarse a la región amazónica. Entonces usted puede ver la combinación de selva y sabana en el Parque del Tuparro, que es una de las características de este parque natural, que tiene bastantes ecosistemas. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de llegar hasta la cima, nos vamos a devolver, a coger la lancha que nos está esperando, a pasar al otro lado y empezar la caminata por el Parque del Tuparro. El Orinoco no es solo un río, es un sistema, una arteria que ha determinado la vida de pueblos, la ruta de exploradores y el desarrollo de un ecosistema que ha permanecido casi inalterado por siglos. Aquí, cada afluente trae consigo una nueva historia, cada curva en el cauce marca un cambio en el paisaje, en la geología y en la vida misma. Desde este punto podemos observar cómo se junta o cómo desemboca el río Tuparro en el río Orinoco en este punto.
digamos, el río Tuparro atraviesa todo el parque que lleva su mismo nombre y representa uno de los ríos más importantes a nivel de biodiversidad, porque sus orillas todo su recorrido está protegida. En este punto es donde se encuentran. Aquí, desde esta isla que forma el río Orinoco, se puede subir a este cerro para tener una panorámica bastante buena de este punto clave en la geografía colombiana. Estos ríos son totalmente importantes para la región. Tienen una biodiversidad gigantesca y atraviesan muchos ecosistemas que están protegidos por no solo el gobierno colombiano, sino por varias organizaciones internacionales. Uno de nuestros objetivos aquí en la isla Guajibo es subir, pues además de subir este cerro de su mismo nombre, es tener una perspectiva de este punto donde se encuentra el río Orinoco con el río Tuparro. Además, desde aquí vamos a tener una perspectiva de un lugar espectacular que Humboldt llamó la octava maravilla del mundo. Son los raudales de Maipurés, que se forman en el río Orinoco y creo que juntan 33.000 litros de agua por segundo. Caen en un trayecto de, creo que son 8 kilómetros, formando uno de los raudales más potentes de este planeta. Tanto que Humboldt lo llamó la octava maravilla. Así que vamos a seguir recorriendo a buscar la panorámica de los raudales de Maipurés. Vamos. Los raudales de Maipurés son un espectáculo majestuoso donde el ruido ensordecedor de las aguas se funde con la rica biodiversidad circundante. En este caos geológico se combina lo sublime y lo científico. Aquí las fuerzas indómitas de la naturaleza se manifiestan con impresionante intensidad e inspiran tanto admiración estética como un deseo de comprender las leyes naturales que los rigen. Este lugar evoca una mezcla de belleza y poder, donde el sonido atronador de las aguas y la exuberancia de la selva nos hacen sentir la pequeñez del hombre frente a la naturaleza. Ahí lo tienen, la octava maravilla del mundo según Humboldt, que pasó por aquí hace más de 200 años. Estos son los raudales de Maipurés, un punto donde el río Orinoco pasa por una serie de caídas rocosas. Yo nunca me imaginé que iba a estar en este lugar, no se me pasó por la mente. Los raudales de Maipurés, yo lo leí en varios libros, muy famoso por su importancia geológica, y es que toda esta formación rocosa hace parte del escudo guayanés, una serie de rocas que geológicamente son muy importantes, pues nos hablan mucho del pasado del planeta, tienen muchísimos años de antigüedad, lugar donde el Orinoco se vuelve totalmente innavegable. En esta expedición río arriba, así como lo hizo Humboldt hace 200 años, llegamos a uno de los puntos más esperados. El ruido es impresionante, un rugido de 33.000 metros cúbicos por segundo de agua cayendo por una serie de rocas, una serie de caídas que hacen el río totalmente innavegable. Aquí vamos a visitar la piedra del Balancín, muy famosa, una piedra gigantesca que quedó como atrapada ahí, puesta sobre otra. El río no es solo un fenómeno físico, sino una entidad viviente que integra las fuerzas de la tierra, el agua y el clima, y donde cada elemento del paisaje está interrelacionado. A pesar de su aparente aislamiento, esta región está conectada con sistemas más grandes. Los ríos actúan como corredores biológicos que enlazan al Tuparro con el resto del continente. Continuamos la expedición hoy a la selva Matavén. Vamos a buscar a los indígenas Piaroa. Después vamos a conocer la desembocadura del río Matavén y a conocer el río Vichada. Pero primero tenemos que atravesar una zona de la sabana en carro
porque los raudales de Maipurés hacen la navegación imposible por el río Orinoco. Entonces, primero remontaremos ese tramo a llegar a la parte superior del Orinoco y a continuar la navegación hasta la selva de Matavén. Vamos. La travesía comienza en la sabana, donde los pastizales se extienden hasta el horizonte. A bordo de un camión, avanzamos por un paisaje colmado de cerros rocosos usados como tumbas por los indígenas de la región, quienes entierran a sus muertos en las cuevas de las colinas. Pero todo cambia al llegar al agua. Dejamos atrás la tierra firme y seguimos remontando el Orinoco hasta adentrarnos en los caños oscuros de la selva Matavén, donde el río no es solo un camino, sino un ecosistema vivo. Hemos llegado al resguardo indígena de la comunidad Sarrapia, en la selva de Matavén, después de remontar el Orinoco por unas 3 horas. Desde nuestro destino de anoche hemos llegado aquí a visitar esa comunidad y a recorrer un poco la selva, el Matavén. Es parte del departamento del Bichada. El agua, teñida de rojos y negros por los taninos de la vegetación, refleja el cielo con una nitidez inquietante, como si cada curva del río nos acercara a un mundo espejado paralelo al nuestro. En las orillas, la selva respira con una vida propia. Se dice que en su interior, el río hablaba con voz de espíritu, que los árboles albergan secretos y que en las noches los delfines rosados se pasean entre los troncos custodiando portales a otros mundos. Bienvenidos al caño Matavén. Es de color rojizo porque las hojas que hay en la cabecera le dan ese color. Vamos a nadar, vamos a pasar al otro lado. Cuentan los ancianos de la tribu que aquí los ríos no solo llevan agua, sino también recuerdos. Que cuando el cielo se refleja en la corriente, no es un simple reflejo, es un portal. Un umbral entre este mundo y otro donde el tiempo fluye en todas direcciones. Los espejos de agua han sido considerados en muchas culturas como puertas entre dimensiones, y que quien se detiene demasiado tiempo a mirar su propio reflejo, corre el riesgo de perderse, no en la selva, sino al otro lado del espejo. Caño Matavén estuvo cerrado al mundo hasta el 2017 porque había una compañía pesquera que estuvo aquí haciendo una explotación y sacando a los indígenas hasta que el gobierno lo nombró resguardo protegido, resguardo indígena. Pues ya los indígenas recuperaron esta tierra, pero no se abrieron al turismo porque les fue muy mal con esa gente de las pesqueras. Pero ya en el 2017 se habilitó para el turismo. El viejo chamán de la selva Matavén decía que los ríos no solo llevan agua, sino también recuerdos, que cuando el sol los toca en el ángulo correcto, dejan de ser cauce y se convierten en espejos donde el mundo se desdobla, y que cuando se juntan con otros ríos, se abren portales a otros mundos. Con esta premisa partimos río arriba y seguimos remontando el Orinoco, en busca de la estrella fluvial de Inírida, un lugar donde confluyen los ríos Inírida, Guaviare y Atabapó. Si hay algún portal, este lugar sería el más indicado. Hemos llegado a Puerto Inírida, que aquí se encuentra el río Inírida con el Guaviare, que es la frontera con el departamento del Bichada y donde oficialmente comienzan el Amazonas. Se encuentran además con el río Orinoco y el Atabapó, formando la estrella fluvial, que es una congregación de muchos ríos. Es un lugar impresionante. Puerto Inírida es uno de los lugares más aislados de Colombia. Para llegar aquí solo se puede por avión o por el río Guaviare. Es un lugar bastante inaccesible, entonces se ha mantenido como muy diferente a los demás lugares de Colombia. Ahora el turismo ha cogido mucha fuerza, sobre todo por la cercanía a los cerros de Mavicure, y viene mucho más turismo. Yo lo que siento cuando vengo aquí es como un ambiente
diferente a lo que experimenté, digamos, en Puerto Carreño. Aquí de pronto el tema de la minería y las caucheras han dado como una dinámica diferente a la economía, pero igual muy interesante. Hay muchas poblaciones indígenas y digamos que llegan aquí a comprar, a mercar desde todos los lugares. Ahora estamos en un mercado con productos locales de la zona que solo se consiguen aquí. Por ejemplo, uno muy característico es la yuca. Esto de acá se llama como cazaba. Con eso hacen muchos productos, cocinan bastante aquí en toda esta zona de la Amazonía. Molido también. Aquí lo muelen, hacen arepas, hacen de todo. También tienen lo que es el chocolo. Este que hay aquí, con el que se hace todo tipo de preparaciones, arepas, panes. Tienen este que se llama el mamoncillo, que es como una bolita muy bonita. Este que se llama el lulo. Lulo es como para hacer jugo, es muy local. Y plátanos de todo. Espectacular. El mercado de Nérida es un mundo en miniatura, donde los colores, los aromas y las voces de la Amazonía se mezclan en cada puesto. Aquí, entre raíces medicinales, frutas que parecen llegadas de otro planeta y pescados recién sacados del río, se cruza la historia de quienes han vivido siempre en estas aguas. Cada objeto en venta tiene un origen profundo, traído en canoa desde el corazón de la selva o recolectado con el conocimiento de generaciones. Y justo a la salida, como si fueran guardianes del lugar, esperan las guacamayas, dueñas del aire y de la memoria de la Amazonía. Así tienen las guacamayas aquí en la Amazonía, están por doquier, son muy amigables, muy inteligentes. Las guacamayas observan el ir y venir del mercado con la misma mirada antigua que han tenido desde tiempos inmemoriales. Más allá del bullicio del mercado, el agua vuelve a ser el camino. El Caño Vitina se extiende como un espejo de sombras y reflejos, donde las cabañas de madera flotan como si siempre hubieran estado ahí, esperando. Aquí, el río lo es todo, hogar, sendero y sustento, y no hay mejor forma de entenderlo que sumergiéndose en sus aguas. Estamos en Caño Vitina, el nombre se lo da a la comunidad indígena que vive en este lugar. Es un caño de aguas rojas que por el color de las plantas, de las hojas que caen al río, le hace ese color rojizo, espectacular. Grande hoy, buscar los ceros de Mavicure. Fácilmente podría ser la octava maravilla del mundo.